Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo, como siempre, reencontrarnos a través de esta pantalla, llegando a Uruguay, Latinoamérica y el mundo, desde el norte al sur del país, desde el este al oeste, con la palabra de los protagonistas, desde los técnicos, pero principalmente de los productores. Y hoy vamos a tener la voz de uno de los productores que participa en el programa Procría, Ezequiel Duarte, de Blanquillo, departamento de Durazno, un joven productor de 28 años que trabaja 266 hectáreas donde realiza cría de vacunos sobre campo natural. Con él vamos a estar charlando sobre su sistema productivo y su historia y por qué está participando en el programa Procría. También vamos a estar conversando con la técnica extensionista, la ingeniera agrónoma Florencia Meijides, quien asesora a Ezequiel. Nos va a estar comentando sobre las características de los productores que ella asesora, sobre la metodología de trabajo. Además vamos a tener la palabra de la doctora Bettina Coppola, que se va a estar refiriendo al destete de terneros, elementos sanitarios a tener en cuenta y también cómo enseñarles o elementos a tener en cuenta cuando se les enseña a las terneras a comer ración. Muchísima información que vamos a estar compartiendo en el programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario de hoy. Pero vamos directamente a la palabra de quienes van a protagonizarlo. Hace pocos días visitábamos el establecimiento de Ezequiel Duarte, un joven productor de apenas 28 años que trabaja un establecimiento de 266 hectáreas donde hace cría. Hoy participa en el programa Procría. Por eso lo visitamos, para conocer su historia y por qué se inscribió en esta propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca coordinada por el Plan Agropecuario. Bueno, mi nombre es Ezequiel Duarte, estamos localizados en Blanquillo, Durazno. Tengo 28 años. Mi familia está compuesto de mi esposa. Y hace una semana que apareció una nueva integrante que, bueno, vamos a trabajar por ella también, ¿no? Y bueno, hoy estamos en este predio que son 266 hectáreas, divididas, están entre Blanquillo y Cuchilla del Rincón. Nos dedicamos a la cría, venta mayormente de terneros y vacas gordas. El sistema está compuesto de 92% de campo natural y un 8% de verdeos. Es una producción bastante básica. Más o menos hace unos 12 años que estoy trabajando acá. Capaz que unos 10 años de manera un poco más intensiva y solo. Arranqué a los 16 años cuando faltó mi padre. Por supuesto que sin conocimiento de nada. Me ayudaron un poco mis vecinos, algún amigo. Fue por ahí la cosa. Y bueno, arrancamos a trabajar, a hacer cosas. Hubo que cambiar el sistema productivo, arrendar, ajustar, pero bueno, alambrar mucho, había mucho infraestructura que los ganados pasaban en la calle y un lote de cosas para ordenar que se fueron haciendo. Bueno, el cambio de sistema productivo más que nada fue por un tema económico. Cuando pasaron todas esas cosas, no sabíamos nada y había mucha cuenta, entonces hubo que arrendar. Yo hasta hace 2 años que trabajo con el total de las 266 hectáreas. Tenía 100 que las había arrendado en esa época y no las había podido recuperar. Cuando arranqué yo estaba cursando el liceo, que bueno, lo que hacía era ir
iba al liceo y el tiempo libre, que es una de las cosas que hoy pega, en vez de irme a jugar al fútbol, me venía para el campo porque tenía que recorrer, tenía que curar, tenía que hacer alguna cosa de esa. Y bueno, después que terminé el liceo, me fui a hacer, porque hice un curso con el plan agropecuario de encargado rural, pero para enriquecer, para aprender, para saber un poco más, soy técnico agrícola ganadero, que estuve 2 años en Sarandí Grande, y después 2 años en Sarandí haciendo la tecnicatura, y estuve otro año preparando la tesis en Iña, en Tacuarembó. Y bueno, ahí cuando terminé de hacer eso, que como que había agarrado una base, había aprendido un poquito de todo, arranqué como, hasta ahí me daban una mano. Ahí como que arranqué a tomar decisiones un poco más solo, por más que ya las tomaba y ya me encargaba, arranqué a tomarlas solo de verdad y a hacer cosas, digo, a intentar hacer algún manejo, hacer alguna cosa un poco más técnica, aunque siempre, digo, limitado capaz por el miedo, por la edad, por muchas cosas de esas. Después que me radico acá en Blanquillo, que termino de estudiar, que me enfrento a la realidad de que iba a estar desde mi corta edad en el campo, empecé a hacer alguna cosa por fuera, a trabajar en algún predio como peón, como algo de eso, porque no podía salir a trabajar lejos para conservar el campo. Estuve también ahí en ese momento pensando en irme, más que nada por no estar... me gusta el campo, pero tampoco quería que mi vida sea en un pueblo chico y atrás de la vaca con 260 hectáreas. Quería hacer cosas que me marcaran, y ahí fue que salió otro emprendimiento, que es una agropecuaria que tengo hoy. Y bueno, hoy me mezclo entre las dos cosas, me radiqué acá, y a partir de siempre intentando, el clic en el campo fue después de la seca, que la verdad que estuvo fatal, digo, un tema, tuvimos que incluir en endeudarnos, en hacer cosas medio como para sobrevivir. Desde ese día, digo, acá en este predio no se puede seguir igual, digo, hay que hacer algo como para levantarlo. Ezequiel Duarte, este joven productor que, como nos decía, comenzó a trabajar el predio cuando tenía apenas 16 años. ¿Sí? Se educó para, bueno, mejorar la producción, manejarlo de mejor manera, y hoy ve a Procría como una oportunidad de mejora. Nos cuenta sobre los objetivos que se tienen a nivel predial, a nivel económico y familiar, y además cuál es la relación y el trabajo que viene realizando con la técnica extensionista. Después de todos esos planteos y de todas esas realidades, ¿no?, que uno se enfrenta, económicas, emocionales, de vida, fue que digo, esto no, acá hay que hacer algo, acá hay que meterle cabeza, para no irnos, ¿no? Es un predio que es chico, pero que hay mucha cosa para hacer. Entonces, bueno, fui probando manejo, me empezó por lo menos a crecer, pude agarrar la totalidad de las hectáreas que estaban dadas en arrendamiento. Hoy estoy trabajando con la totalidad, y bueno, así fue un poco que arrancó a crecer o a intentar hacer cosas. A lo que sí me empecé a dar cuenta que bueno, yo anotaba números, anotaba
cosas, trataba de hacer manejos, pero sin una idea económica clara, ¿no? Sin una presupuestación, sin saber por qué sabía por qué lo hacía, pero no, más por sentimiento que por creer que va a andar bien, y no por conocer si da, sino si es rentable, si no es rentable. Y bueno, ahí es que aparece un poco la idea de tener alguien que nos dé una mano, un técnico, y ya que tenía contacto con otros grupos de la zona, otros productores que ya venían con otros proyectos, con asesoramiento, y bueno, ahí fue un poco que me daba como el hambre de decir que bueno estaría tener este asesoramiento acá. Por eso Procría, en mi caso, con mi edad, en el punto que estoy como de entrevero, de no saber bien no para dónde voy, digo, porque estoy tratando de crecer, pero de afinar mucho más lo que son la producción, los números, darle una estabilidad al predio, evitar que no llegue un invierno y no sepa si voy a tener pasto, si voy a tener comida, si voy a tener calidad, que no venga una seca y tenga que salir corriendo a buscarle con la técnica una estabilidad a la producción y que esto sea algo rentable y que nos permita vivir de manera digna y criar una familia, ¿no? La técnica lo que me propuso fue primero hacer como una historia del predio, ver cómo veníamos, hacer como una foto de lo que era para atrás y en base a eso, bueno, marcarnos objetivos, marcarnos metas productivas, en principio cortas como para estabilizar y después, bueno, ideas o probando en crecimiento. Yo hoy tomo decisiones solo o por impulso, por instinto o por necesidad. Hoy ya en estas pocas visitas por lo menos me he dado cuenta de pequeñas cosas que quizás que la técnica me hace ver que quizás se pueden hacer, que no en la producción, que pueden llegar a tener impactos positivos, ¿no? O que uno no le da importancia o no le da tanta relevancia como lo tiene, ¿no? Ya en la época del año que estamos y cuando arrancamos, ya le voy pasando datos y vamos discutiendo manejo, alguna cosa también en lo que es el presente. Hoy recién es la tercera visita de la técnica y bueno, recién estamos como caracterizando el predio. Hemos mirado alguna pastura, hemos mirado un poco los ganados, pero todavía estamos como en el arranque de ver a dónde estamos parados para, bueno, después arrancar a profundizar hacia dónde vamos. Luego del espacio publicitario vamos a estar charlando con la ingeniera agrónoma Florencia Meijides, quien es la asesora técnica que está trabajando con Ezequiel. Con ella vamos a estar charlando sobre la característica de los productores con quienes comparte su labor en los departamentos de Durazno y de Florida. También vamos a estar charlando con la doctora Bettina Coppola sobre destete de terneros. Dadas las condiciones climáticas, el déficit hídrico, se pueden estar adelantando los destetes, elementos a tener en cuenta justamente en esta etapa
productiva. Pero todo esto, como les decíamos, luego del espacio publicitario. En el marco de la visita al predio Ezequiel Duarte, estuvimos charlando con la técnica extensionista que lo asesora en el marco del programa Procría, la ingeniera agrónoma Florencia Mejides, quien también trabajó anteriormente en el proyecto Ganadería y Clima. Nos cuenta sobre las características de los productores con los que trabaja en los departamentos de Durazno y de Florida, además sobre la metodología que se utiliza en el programa Procría. Bueno, yo estuve trabajando en Ganadería y Clima con 2 predios de esta zona y también trabajé en realidad en Florida. Fue un proyecto como una etapa previa, digamos, al Procría de menor escala. En realidad en esa instancia había 60 predios a nivel nacional participando y, o sea, a bastante menor escala, digamos. Ahora el Procría son 1000 productores, en esa instancia eran solo 60, pero que tuvo, o sea, fue una antesala positiva, digamos, como que tuvo buenos resultados. Tuvo la particularidad de ejecutarse en 3 años, 4 secos, pero a la vez también de validar un poco la propuesta, porque se lograron los resultados a pesar del contexto climático y bueno, como, o sea, fue como un contexto climático complejo para los predios y para el proyecto, pero en alguna medida creo que permitió validar cuando nos ordenamos y cuando se le aplica la metodología y se le pone planificación con base numérica y análisis de esos datos, se pueden lograr resultados a pesar del contexto externo, digamos. Hoy en Procría estoy con 10 predios en la zona de Molles de Timote, en Florida. Hay un grupo allá, el grupo de Molles de Timote, y otro grupo que se formó acá en la zona de La Paloma, Blanquillo. Muchos de esos predios, el grupo en realidad es bastante heterogéneo porque hay productores que se están incorporando recién al asesoramiento técnico, o sea, puntos de partida bastante distintos, digamos, y otros predios que ya tienen bueno, un proceso recorrido en algunos casos de 6 años y con algunos proyectos intermedios como es Senda Agroecológica del Ministerio de Ganadería que ya vienen con 1 año de trabajo. Entonces es un grupo bastante heterogéneo. Son todos productores familiares, más o menos en el promedio unas 200, 250 hectáreas, sin mano de obra contratada en la mayoría, todo con mano de obra familiar y en base a campo natural, más o menos como perfil, un poco esa sería la caracterización de los productores, obviamente con diferencias entre sí, pero más o menos ese es el perfil del grupo que estoy trabajando en Procría. Se culminó la segunda ronda de visitas, estoy arrancando la tercera, recién voy a algunas visitas de la tercera ronda, justamente por esta particularidad de que tengo predios en los que ya vengo trabajando, ya si bien hay todo comienzo requiere rechequear objetivos y bueno, también poner en contexto de este nuevo proceso, hay mucha información en otros predios que ya está cubierta esas etapas. Y con otros estamos haciendo la caracterización de los predios, bueno, conocer en principio a la familia de productores, que ellos me conozcan a mí, conocer el predio, su historia, desde cuándo están en el predio, lo que hacen, cómo lo hacen, los momentos que los han marcado, bueno, tipificar un poco y caracterizar y bueno, empezar a ver lo que está pasando en el momento, en el entorno, empezar a aportar desde donde se va pudiendo ayudar a tomar decisiones o aportar desde donde nos vamos pudiendo meter en la realidad que está ocurriendo y empezar a caracterizar, a reconstruir, los ejercicios económicos y productivos. En principio por ahora vamos en el último, la idea es llegar a reconstruir los últimos 3 ejercicios. Sí, el esqueleto, digamos, de la metodología es como cumplir 3 etapas grandes. La primera es la caracterización y diagnóstico, que es básicamente saber dónde estamos parados, o sea, a grandes rasgos es como ponerle un poco de número a la línea de base, al punto de partida, y bueno, es la instancia también donde se genera confianza con los productores, donde se empieza a establecer ese vínculo que es clave para el resto del proceso.
y bueno, vamos conociendo un poco el predio, los potreros, la familia, la forma de funcionar. Es como la etapa para conocer, o sea, si bien las etapas un poco se solapan, es como el primer acercamiento al predio y a entender dónde estamos parados. La segunda etapa, ya una vez como conocido el punto de partida, es fijarse junto a la familia de productores los objetivos productivos en función de los objetivos que la familia tenga. Y después viene la tercera etapa, que es la implementación, que básicamente es caminar hacia esos objetivos. Es como el grueso del proyecto o de las visitas de los proyectos tienen que ver con la implementación. Por ahora, la verdad que me he encontrado con familias bien dispuestas y creo que se nota los antecedentes de proyectos anteriores. Creo que en Ganadería y Clima uno llegaba más con familias que todavía no sabían tanto a qué se metían, sí con ganas, con entusiasmo, pero bueno, no había tanta gente que lo hubiera hecho antes. Ahora ya está el vecino, el conocido o algo más en la zona que da como un poco más de respaldo. Las condiciones también son un poco más favorables que en Ganadería y Clima. O sea, estamos arrancando en la mayoría de los predios con un poco más de oxígeno, por lo menos en la mayoría de la zona, con pasto, estado del ganado. Y en sí eso, o sea, me he encontrado con muchos productores motivados, entusiasmados y como con ganas de recorrer el proceso. Estuvimos charlando con la doctora Bettina Coppola, técnica de plan agropecuario en el departamento de La Valleja, sobre elementos a tener en cuenta respecto al destete, ya que en algunas zonas del país, debido a las condiciones climáticas, al déficit hídrico, en algunos sistemas se está pensando en adelantar los destetes. Bueno, a nivel sanitario, ¿qué elementos hay que tener en cuenta? Y también si lo que se quiere hacer es enseñarles a comer ración a las terneras. Pensando que también se viene en breve lo que es el destete definitivo, que como comentábamos, algunos productores han decidido hacer algunos destetes anticipados, otros ya han aplicado el destete precoz. La sanidad del ternero previo al destete es clave, pensando que ese ternero muchas veces no tiene la inmunidad necesaria para enfrentar ese desafío que es el destete, que le genera mucho estrés. Y respecto a lo que es la sanidad del ternero previo al destete, es necesario que se desparasite, para controlar lo que son los parásitos gastrointestinales, que si bien estamos atravesando un momento de déficit hídrico, las lluvias que han venido en los últimos 15 días y alguna lluvia más que pueda venir, eso hace que haya humedad suficiente para que se reactiven algunas larvas a nivel del suelo y los animales, los terneros, levanten larvas, lo cual siempre hay que desparasitarlos previo al destete. Después lo otro a tener en cuenta, todo lo que son prevenir las enfermedades infecciosas, como lo que es clostridiosis y carbunco, que eso se previene mediante lo que es la vacunación. Los terneros se pueden vacunar desde temprana edad, de los 40, 30, 40, 45 días se pueden estar vacunando los terneros. Eso va a depender un poco cómo es la inmunidad de la madre, pero los terneros se pueden vacunar de edad temprana. Y siempre recordar que los terneros llevan doble dosis de las vacunas. Y luego otro a tener en cuenta el control de la garrapata, que a veces es común que los predios, muchas veces el productor donde hay garrapata controle y haga el tratamiento de la vaca, y a veces el ternero, porque es una categoría menor, una categoría chica, a veces no le aplica el tratamiento. Y el ternero lleva el tratamiento a la dosis que recomienda el laboratorio, según los kilos que estimemos que pese el ternero, pensando que a veces los productores dejan para hacer los tratamientos previos a la venta o hacer el despacho de tropa, y en ese momento a veces ya tiene una carga de garrapatas alta que es muy difícil limpiarlo, ¿no? Entonces ir pensando que en breve va a empezar lo que es la venta de los terneros, los movimientos de los terneros, y a anticiparse a tener ese rodeo limpio, ¿no? Muchas veces el destete definitivo, muchos productores aprovechan esta instancia para enseñarles a comer, o sea, los destetan a corral, se les enseña a comer allí en el corral, para después ya dejar esa memoria, ese aprendizaje de saber comer ración en los terneros, y muchas veces después se retoma su suplementación en el invierno o más adelante cuando se requiera. Respecto a
la enseñanza de comer sí es necesario el tema del acostumbramiento de ese ternero, a la ración, que se va a hacer progresivo. Y esa instancia de acostumbrarlo también predispone a algunas enfermedades infecciosas, como es la queratoconjuntivitis, como es la clostridiosis, bueno, el mayor contacto entre animal y animal en el comedero, o sea, en la manga y en el comedero predispone a algunas enfermedades, por lo cual la sanidad es clave también ahí, hacer esas vacunaciones preventivas contra la enfermedad infecciosa y después monitorear también en ese periodo de aprendizaje del ternero y después que se continúa la suplementación el tema de las bostas, ¿tá? Las bostas muchas veces nos dicen cómo va siendo esa dieta, cómo va ese aprendizaje. A veces puede haber unos cuadros de acidosis, que bueno, que se manifiesta a través de la bosta, el animal deja de comer cuando está con acidosis, por lo cual es importante, si se le enseña a comer, vigilarlos, o sea, acostumbrar a los terneros, empezando por una poca cantidad de comida, yo qué sé, 100, 200 gramos por ternero por día, e ir subiendo progresivamente hasta los 7, 8, 10 días, llegar al kilo de ración y después ajustarla al peso vivo de esos animales. Y es importante ese acostumbramiento gradual para evitar los problemas de acidosis que puedan darse. Digo, a veces hay problemas de dominancia en los comederos, hay terneros que comen más que otros, por lo cual hay que tener una cantidad de comederos adecuados. Se estima más o menos entre 20 y 30 centímetros de distancia comedero por 20-30 centímetros lineales por ternero para enseñarles a comer, en caso que sea un comedero lineal. Y es importante respetar esa distancia para que todos tengan acceso al comedero. Después, si se pasa a un autoconsumo, también es necesario tener ese aprendizaje inicial para después pasar los terneros al autoconsumo. Y monitorear las bostas, porque a veces, bueno, podemos tener algunos problemas de coccidiosis, que también lo podemos ver en animales que están más débiles, que están afiebrados, que no comen o que presentan algunas bostas de color sanguinolento, que puede ser que estemos presencia de coccidia o alguna otra enfermedad viral, bacteriana, que puede afectar a los terneros en esa etapa también, que les baja las defensas y que, bueno, puede haber algún problema infeccioso. Hay algo. De culminar, invitarles a visitar la página web planagropecuario.org.uy, bueno, para conocer todo lo relacionado con la institución, en particular el curso ganadero a distancia, que tiene abiertas las inscripciones, un curso semipresencial que tiene una duración de 5 meses, donde participa todo el cuerpo técnico del plan, donde se tocan los aspectos más importantes de la producción ganadera, campo natural y su manejo, pasturas cultivadas, distintas orientaciones productivas, cómo se manejan desde la cría, la invernada, nutrición, genética, bueno, todo lo referido a la producción ganadera. Pero se pueden informar al respecto, como decíamos, en planagropecuario.org.uy. Y a nosotros nos queda nada más que despedirnos, invitarles a que nos acompañen en el próximo programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario aquí en este lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.